Muy buenos días a todos y todas. Estamos dando unos minutos para que puedan ingresar todas las personas que se encuentran en la sala de espera y en unos segundos vamos a iniciar compartiendo la agenda de la actividad. Tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar el lanzamiento del curso de capacitación para el intercambio electrónico de información sobre vacunación segura COVID-19, Fundamentos de HL7. En este momento vamos a entregarles algunas recomendaciones sobre esta actividad. Les vamos a solicitar que durante las presentaciones iniciales todos y todas mantengan su micrófono en silencio para que podamos avanzar con dichas presentaciones. Queremos priorizar durante esta actividad el uso de la bandeja del chat para poder comunicarnos, por favor, cualquier problema técnico o de audio que tengan durante el desarrollo de la actividad. Y también les pedimos y les invitamos que las preguntas o comentarios sean priorizadas también mediante el icono del chat. Vamos a revisar entonces la agenda de la actividad del día de hoy. Vamos a iniciar en unos segundos con las palabras de apertura del evento a cargo del doctor Daniel Risato, quien es consultor internacional de OPS. A continuación, se va a sumar a la actividad el doctor Felipe Molina con una primera presentación teórica sobre los desafíos en la recopilación e intercambio de datos sobre vacunación segura. Continuaremos con una presentación a cargo del mismo doctor Daniel Risato sobre HL7 y FHIR como estándar de intercambio de información en salud y su aplicación a ESAVI. Y vamos a culminar con una tercera presentación a cargo de los ingenieros Fernando Campos y Diego Kaminker sobre los objetivos del curso de fundamentos de HL7. Al terminar vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas para que ustedes puedan entregarnos sus comentarios e inquietudes sobre esta temática. Y al finalizar tendremos una plenaria de cierre a cargo de la doctora Desiree Pastor y del doctor Marcelo D'Agostino. Con esto damos inicio entonces a este webinar de lanzamiento del curso e invito en este momento al doctor Daniel Risato a compartir con nosotros unas palabras de inicio. Doctor Daniel. Muchas gracias, María Paz, por tu introducción. Buenos días a todos. En nombre de la Organización Panamericana de la Salud, deseamos darles la bienvenida a todos los asistentes a este webinar de lanzamiento del curso sobre HL7 FHIR. Como todos ustedes conocen, la pandemia de COVID-19 promovió una carrera por el desarrollo de más de 100 candidatos a vacunas utilizando una amplia variedad de plataformas, muchas de las cuales no se habían utilizado anteriormente contra enfermedades infecciosas. La notificación espontánea eficaz de eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, o ESAVI, es el primer paso para garantizar que los productos de vacuna sean seguros y se administren de forma segura. Las reacciones graves después de la vacunación son extremadamente raras, por lo que los países han unido fuerzas para agrupar sus datos de ESAVI en bases de datos regionales y globales. Durante la pandemia de COVID-19, el proceso de recopilación y transmisión de datos sobre la seguridad de vacunas resultó ser un desafío en la región de las Américas. En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud ha publicado recomendaciones regionales para el fortalecimiento de la vigilancia de los ESAVIs, que incluyen la adopción de sistemas de información interoperables, siguiendo los 8 principios rectores para la transformación digital del sector de la salud. El objetivo principal de este webinar es realizar el lanzamiento del curso de fundamentos de HL7 FHIR, que ya vamos a ver en más detalle de qué se trata, para fortalecer las capacidades nacionales de intercambio electrónico de información en salud, especialmente sobre vacunación segura, facilitando el reporte al Sistema Regional de Vigilancia de Salud. Dicho curso se realizará de manera online
con 6 semanas de duración y está orientado a personal técnico de los equipos de sistemas de información en salud de los países miembros. A continuación, escucharemos disertaciones de consultores expertos del área de vacunación segura, a expertos de la Organización de Estándares HL7 y al final, como mencionó María Paz, habrá un espacio para preguntas del público. Esperamos que este lanzamiento sirva de impulso a los interesados para sumarse al curso y así aplicar los conocimientos en el desarrollo de sistemas nacionales de vigilancia de vacunación segura y su interconexión con el sistema regional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Risato. Invitamos entonces en este momento al doctor Felipe Molina para compartir la primera presentación del día. Por favor, me dicen si pueden ver mi presentación. Sí, Felipe. Buenos días, Felipe. Mi nombre es Felipe Molina, yo soy médico, soy consultor internacional en vacunación segura para OPS Washington. El objetivo de la presentación que ustedes van a ver es contarles cuáles son los desafíos que hemos identificado desde el nivel regional que tienen en este momento los países de la región y en general que impone la vigilancia o el monitoreo de eventos adversos con vacunas, además de los retos que se tienen para el intercambio de información de SAVI en la región. El contenido de la presentación es, en primer lugar, veremos elementos de gestión de datos de SAVI. La intención es que se pueda entender por qué se necesita hablar de estándares en este tema, cómo lo hacemos en la región, cómo están los sistemas de información en la región basado en los resultados de la encuesta regional que se llevó a cabo desde octubre del año pasado hasta enero de este año. Los retos para la gestión de los casos individuales, cómo es necesario el uso de estándares para definir o para gestionar un caso de SAVIS. ¿Por qué estándares y si usamos los estándares en la región? Esa es la situación de la presentación. Solamente aclarar que detrás de todo proceso de vigilancia, entendemos que hay muchas personas encargadas de tecnologías de información en la sala. En todo proceso de vigilancia hay un esfuerzo humano considerable. Ese esfuerzo considerable está reflejado en este ciclo de actividades que ustedes están viendo, iniciando por la detección y la notificación, siguiendo con la investigación y el análisis de datos. Se suman una serie de recursos que, dependiendo del volumen de notificaciones, puede superar las capacidades de los sistemas nacionales de vigilancia. Y es por esta razón que el uso de tecnologías de información de manera eficiente puede facilitar ese proceso y garantizar que el volumen de casos que se notifican en un sistema de vigilancia de eventos adversos sea abordado de manera correcta y siguiendo las recomendaciones generales técnicas tanto de la OMS como de la OPS para lograr o visualizar correctamente la situación de seguridad de un producto, en este caso de la vacuna. Detrás de ese proceso de vigilancia hay un proceso de gestión de datos que inicia con la generación del dato en el nivel local, usando múltiples herramientas que pueden ser electrónicas y en muchos países de la región basados en papel. Una vez se colecta esa información, automáticamente en el caso de las herramientas digitales se gestiona en una base de datos o en un gestor de base de datos o se transcribe de manera manual en una hoja de Excel para facilitar el análisis de dicha herramienta. Generalmente la estructura tiene un aspecto similar a este, el de la ficha de Excel, en la que cada fila representa generalmente un registro o una persona y cada columna representa una variable que caracteriza ese registro o esa persona. En el caso particular, registra el evento. Este es otro ejemplo de cómo se puede ver aunque interfaz podemos tener en un gestor de base de datos cuando realmente se colecta o se maneja la información en esa estructura.
El objetivo final es el análisis y la presentación de los datos. El análisis de datos requiere estructuras particulares, el uso de herramientas estadísticas o de paquetes estadísticos para el análisis de datos requiere que los datos tengan algunas estructuras específicas y algunos elementos que debieron haber sido pensados en el momento de la captura y del diseño del sistema de información. ¿Cómo entonces estamos en la región respecto a la gestión de datos de Savi? Entonces, este es, como lo dije, resultado de la encuesta regional que tuvo lugar en los meses de octubre a enero del año y este año. Básicamente, lo que ustedes pueden ver en esta gráfica son las diferentes instituciones responsables de la vigilancia de SAVIS, encargados de gestionar información de SAVIS. Ustedes pueden ver que esa es una de las características que tenemos en la región, que tenemos múltiples instituciones simultáneamente gestionando el mismo tipo de evento. Adicional a esto, ustedes ven un predominio claro, también dependiendo de la institución, pero en general del papel al momento de la encuesta. En segundo lugar, se ve disponibilidad de herramientas basadas en la web, formularios electrónicos de captura de información basados en la web. Y en tercer lugar, otros mecanismos como la notificación telefónica de eventos que finalmente terminan en un formulario, ya sea en papel o en un formulario electrónico. La situación es similar para todas las instituciones y en general el escenario regional es homogéneo por subregiones. En las regiones de Sudamérica y Centroamérica hay disponibilidad de herramientas electrónicas, situación que ha mejorado también después de la introducción de vacunas contra COVID-19 y la necesidad de monitorizar la seguridad de estas vacunas. Y en el caso de la subregión del Caribe, se ve un mayor predominio de sistemas en papel, que también ha mejorado posterior a la introducción de vacunas contra COVID-19, pero en general la situación de la región está en evolución. Está en evolución desde el papel a la implementación de herramientas electrónicas para este tipo de vigilancia. Otra pregunta que nos hicimos fue cuántos repositorios de datos tenían los países, y en general de los 21 países que al momento tenían repositorios de datos de SAVIS específicamente, veíamos una presencia de múltiples bases de datos. La mayor parte de países tienen más de una base de datos, solo el 43% tienen una base de datos. Y hay países que tienen hasta 4 bases de datos. Esas bases de datos en general tienen estructuras distintas y tienen mecanismos de captura distintos. ¿Quién tiene acceso a los datos de SAVI o quién tenía acceso a los datos de SAVI? Cuando tenemos bases de datos administradas por el Programa Nacional de Inmunizaciones, en este caso particular teníamos 13 bases de datos administradas por programas de inmunizaciones. 7 autoridades reguladoras de ese mismo país tenían acceso a esa base de datos. 3 unidades de vigilancia epidemiológica tenían acceso y una oficina distinta a esas dos del Ministerio de Salud tenía acceso a esa información. En el caso de las bases de datos administradas por autoridades reguladoras, de 17 bases de datos que tenían las autoridades reguladoras, solamente 5 programas de inmunización tenían acceso, o en 5 países los programas de inmunización tenían acceso a esos datos. En un caso, la vigilancia epidemiológica tenía acceso y en 2 casos otras oficinas. Cuando eran bases de datos administradas por epidemiología, por vigilancia epidemiológica, una autoridad reguladora nacional podía tener acceso a esa información, 2 programas de inmunizaciones y otros ministerios de salud. Esto lo que nos muestra es un escenario de división y de dificultades en poder conocer el estado nacional de situación de los eventos adversos posterior a la vacunación, o SAVIS. Y esto a razón de que hay muchas fuentes de información que no se comunican y hay muchas fuentes de información que no se comparten entre instituciones. Adicional a esto, el escenario externo, el escenario hacia el nivel global, que es la base de datos, el Vigibase, que es la base de datos global que se encarga de recopilar todas las notificaciones individuales de eventos adversos
no solamente con vacunas, sino con todos los productos. Tenemos el escenario en la región que solamente 13 o el 32% de los países transfieren la información a Vigibase. De los que transfieren la información, la mayor parte de países transfieren esa información trimestralmente, cada 3 meses. Hay gran variedad de tiempos. Hay países que tardan hasta 1 año en transferir información a una base de datos global, a la base de datos global. Este es un programa que tiene más de 60 años, que tiene mucho tiempo intentando recopilar información en la región, pero se ha encontrado con las dificultades que hemos observado en los sistemas de información, no solamente de esta región, sino de todas las regiones del mundo. Otras regiones han avanzado mucho más rápido en garantizar que la información llegue de manera unificada al nivel global. El ejemplo es la región europea. Existe una base de datos regional que se denomina EudraVigilance y que se encarga de recopilar la información de notificación de reportes de caso individual de eventos de seguridad de todos los países de la Comunidad Europea, y en este momento transfieren en tiempo real la información de seguridad a Vigibase desde el EudraVigilance, desde la base de datos regional. ¿Cuál es la razón en el caso de nuestros países por las que hay retrasos? Aquí ustedes los pueden ver en la gráfica inferior, porque se digitan uno a uno o se redigitan uno a uno las notificaciones a la herramienta Vigiflow, porque en general usan otros mecanismos que no son generalmente automatizados o que no permiten una automatización completa de la transferencia de información, sino requieren una carga manual o la carga manual de una parte de las notificaciones individuales, y considerando el tamaño de los equipos nacionales que tienen esta función, no alcanzan los equipos a transferir oportunamente esos datos. Están respondiendo a realidades y problemas de su contexto nacional. Esa es la situación general. Entonces tenemos un sistema de vigilancia que está fragmentado, que tiene múltiples fuentes de información, múltiples bases de datos con diferentes calidades seguramente, que no se comunican entre sí. ¿Qué retos tenemos para los casos para la gestión de los datos que tienen los reportes de SABIS? ¿Por qué los reportes de SABIS son particulares? Y esto no solamente para SABIS, sino por qué los reportes en general de eventos adversos son particulares. Primero, tenemos algo como esto, como generalmente vemos los eventos como una descripción en texto abierto, libre, en prosa, de un evento, de una situación clínica que ocurre después de la administración de la vacuna. Y la intención o lo que tenemos que hacer es traducir esa información en piezas de información analizables. Para eso se seleccionan generalmente elementos clínicos, signos, síntomas, hallazgos anormales de laboratorio o nombres de enfermedad, y se transfieren a una herramienta de análisis de datos. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa herramienta o la manera en que se registran esa información debe estar estandarizado, debe ser unificada. De lo contrario, la máquina no es capaz de contabilizar siquiera el número de eventos que tenemos. Este es el escenario que tenemos en muchas de las bases de datos de nuestros países. En este ejemplo, ustedes lo que pueden ver es diferentes formas de registrar un evento, diferentes nombres para el mismo evento y errores incluso de digitación de esos registros. Un escenario alternativo que también se ve es el desarrollo de listas predefinidas para seleccionar. Lo que en este caso el problema que tenemos es que va a resultar muy difícil y termina haciéndose manualmente la agrupación de eventos. Para solucionar este problema, la recomendación general ha sido el uso de estándares terminológicos y de codificación de diagnósticos. Aquí ustedes ven el ejemplo del CIE 10. Y básicamente el beneficio que tenemos es que además de que estandarizamos cómo se registra el evento, estandarizamos o generamos herramientas para el análisis. Pero el problema no termina allí con los diagnósticos, sino el problema se extiende a las vacunas, en el caso de vacunas. Este es el escenario y es solamente una parte del mapa de desarrolladores y fabricantes, porque se han firmado convenios de fabricación de vacunas.
Cada uno de los desarrolladores tiene múltiples. Los nodos que ustedes ven, los nodos centrales son los desarrolladores y los periféricos son los fabricantes. Y el origen de las vacunas que se están distribuyendo puede ser variable. En el caso de monitoreo de seguridad de vacunas es fundamental conocer el origen, conocer el fabricante y conocer el desarrollador. Ahora imagínense tener que registrar en un sistema de información que sea analizable esta información. Eso requiere también la implementación de un estándar farmacéutico en este caso, no terminológico, que incluya una manera homogénea y jerárquica de señalar este tipo de situaciones o de elementos de datos. ¿En qué estamos trabajando en la región entonces para mejorar esta situación? No solamente buscamos estandarizar datos, sino necesitamos estandarizar el sistema de términos. Perdón, qué pena. Sino tenemos que estandarizar las definiciones, tenemos que usar las mismas variables, eso tiene que ver con los datos, pero tenemos que usar criterios diagnósticos similares y metodologías de análisis similares. Entonces, para decir que la estandarización no es un proceso exclusivo de los sistemas de información, sino también en los sistemas de vigilancia es necesario estandarizar para garantizar el uso o la implementación de las mejores prácticas de vigilancia de eventos adversos. Eso también se debe traducir en la estandarización de la información que estamos usando. Para la estandarización de las terminologías, entonces se recomienda el uso de varios estándares que ya existen disponibles, algunos especializados para diagnóstico, otros farmacéuticos y algunos especializados en generar códigos para agrupar productos terapéuticos o para generar grupos terapéuticos o facilitar el análisis de grupos terapéuticos. Esos diccionarios terminológicos, y aquí el ejemplo, la comparación MEDRAS y 11, que son los dos más usados, para anotar la estructura jerárquica que tiene, que es lo que permite agrupar diagnósticos y es lo que nos permite hacer análisis a nosotros para poder identificar eventos. Pero no tengo que pensar solamente en cómo, en qué estándar voy a usar, sino tengo que pensar cómo voy a facilitar para el usuario el uso de ese estándar. Para el usuario primario y para el usuario que codifica, tengo que decir quién va a codificar, cómo va a codificar y cuándo se va a codificar. En el escenario particular de la región tenemos la dificultad de la escasez de personal en los niveles nacionales, por eso muchos países han decidido facilitar la codificación desde el nivel primario. Y en los datos también tengo que pensar cómo voy a representar esos estándares para que faciliten el análisis real de los datos. Arriba ustedes ven un ejemplo de una base de datos estructurada, sin estructura o sin el uso de un estándar terminológico, tal y como lo vimos en el ejemplo anterior. Y en el ejemplo inferior ven una base de datos en la que se usa un estándar, en la que se representan los niveles jerárquicos que permiten hacer análisis complejos de esos datos. En el análisis también puedo hacer consultas cuando uso estándares, hacer consultas de ciertos eventos adversos. Este es un ejemplo de una consulta estandarizada MEDRA para pancreatitis aguda. Lo que yo hago es buscar en mi base de datos todos estos diagnósticos que sé y se ha validado por organizaciones internacionales que esos términos corresponden a esta enfermedad y puedo saber con qué frecuencia estoy observando ciertas enfermedades o ciertos eventos en mi base de datos. Otro tipo de estándares son los estándares farmacéuticos. Este es un ejemplo de uno de los estándares que se usa y a los que están apuntando en la Comunidad Europea y en Estados Unidos, el uso del IDMP, que es solamente un conjunto de estándares para productos farmacéuticos o productos terapéuticos que reúne 5 estándares independientes ISO. Adicional a este estándar tengo otro que solamente cubre uno de los elementos, que es el HUDROC, que tiene componentes similares a los del estándar de identificación farmacéutica del ISO 11616, que es usado en la mayor parte de los países del mundo, este estándar limitado,
pero la intención es que los países deben pensar en extender o en encontrar una manera estándar de denominar los productos terapéuticos y todo lo que está alrededor de ellos. Sobre el Hood básicamente aclarar que tiene un código único, un código genérico. Ese código es un código compuesto que tiene piezas de información. En general, los contenidos del estándar son los que ustedes pueden leer a la izquierda. Es decir, cada vez que yo registre en mi sistema de información un ingrediente activo, un nombre comercial, una forma farmacéutica, una concentración, voy a estar seguro que quien usa ese estándar lo va a registrar de la misma manera para el mismo producto, y que cuando yo haga análisis de datos voy a encontrar una estructura que me va a permitir agrupar de esa diversidad de productos farmacéuticos, me va a permitir agrupar en grupos analizables. Este es un ejemplo de cómo los nombres comerciales, por ejemplo, se agrupan en un ingrediente activo. Es decir, como yo tengo para la vacuna de Pfizer, tengo diferentes nombres como Tocinameram, Comirnaty. Yo podría en mi base de datos, sin hacerlo manualmente, agrupar en el ingrediente activo en la misma vacuna para saber cuántos eventos adversos se han presentado para ese grupo de productos en general. Y ese es el tipo de relaciones que yo puedo crear usando el estándar farmacéutico. En el análisis de datos vinculado a un paciente, puedo encontrar diferentes nombres comerciales, puedo encontrar diferentes códigos ATC y puedo encontrar diferentes sinónimos o variantes de ingredientes o sustancias activas que puedo relacionar en el análisis de manera automatizada si estoy usando sistemas de información. Al final el objetivo es agilizar el proceso de análisis. El hecho de que no use estándares terminológicos puede implicar que tenga que hacer una tarea manual bastante extensa y que la frecuencia con la que pueda dar respuesta a las preguntas del público sea muy baja. Pero ¿cuál es la situación de uso de estos estándares en la región? Este es el resultado de la encuesta regional y la pregunta específica iba para los que gestionaban las tecnologías de información o los sistemas de los países. Aquellos sistemas que eran gestionados por los programas nacionales de inmunización en general no usaban ningún tipo de estándar para este tipo de vigilancia. El 76.9% no usaba ningún estándar ni para la vacuna ni para el diagnóstico. En consecuencia, esos campos o responder preguntas sobre la vacuna y sobre los eventos adversos resultaba muy difícil o resulta muy difícil. Para aquellas bases de datos gestionadas por autoridades reguladoras nacionales, el 70.6% usaba Medra. Sin embargo, esto es porque muchas de las autoridades reguladoras nacionales tienen acceso al VigiFlow, pero como una herramienta de uso exclusivamente nacional, y es decir, eso se traduce en que ese estándar está disponible solamente en el nivel nacional y no estaba disponible para codificación desde los niveles locales, lo que implicaba una carga o lo que implica una carga bastante alta de trabajo para lograr esas codificaciones. Usaban otro tipo de estándares también, usaban por ejemplo el CIE-10, algunas autoridades reguladoras nacionales, y el 12% no usaba ningún estándar. En el caso de las unidades de epidemiología, la mayoría de ellas no tenía ningún estándar, no usaba ningún estándar, usaban algunos estándares definidos nacionalmente o usaban, por ejemplo, el CIE-10, y en el caso de otras oficinas, la mayor parte no usaba ningún estándar. Ahora, tenemos un escenario en el que tenemos múltiples fuentes de información, un escenario que exige el uso de estándares, dos tipos de estándares como los que acabamos de ver. Tenemos un escenario en el que esos sistemas de información no se comunican y tenemos un escenario en el que muchos de esos sistemas de información tampoco usan estándares que potencialmente pudiesen facilitar el intercambio de información. Ese es el escenario general actual, tanto de los sistemas de información de nuestra región. Mucho de esto ha cambiado y se ha empezado a iniciar discusiones en los países sobre este tema.
Y más adelante en las presentaciones de Daniel y del resto de ponentes, van a ver ustedes algunas propuestas de solución y de cómo OPS puede facilitar el proceso de intercambio de información y de generación de una vigilancia de mayor calidad en los países. Cambio. Muchas gracias, Felipe, por esa excelente presentación. Dejamos entonces disponible el chat para poder recibir algunos comentarios o preguntas, pero para aprovechar al máximo el tiempo, quisiéramos invitar en este momento a nuestro segundo ponente, al doctor Daniel Risato. Daniel. Hola a todos de nuevo. Espero que se esté viendo bien la pantalla, si me confirman. Perfecto. Sí. Bueno, excelente. Bueno, con la introducción que hizo Felipe del estado de situación en las Américas y a nivel global de los sistemas de información específicamente aplicados para la vigilancia de la vacunación segura o de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación, la siguiente presentación trata de entender cuál podría ser el rol de FHIR como estándar de información en salud para dar soporte justamente a esa vigilancia. El desafío fue resumido claramente por Felipe, pero para dar un poco el contexto, entendemos que el foco en la vigilancia de SAVI, a diferencia de otros momentos de la historia de la humanidad relacionado con vacunas, tiene que ver con el gran desafío que impuso la pandemia en la generación de vacunas de COVID-19 en tiempo récord, con las fases adecuadas de investigación, pero que claramente fueron aceleradas y que determinaron que en la mayoría de los países y de las regiones se generaran autorizaciones de emergencia para la comercialización y uso de estas vacunas, lo cual puso gran énfasis en que la vigilancia post-comercialización, lo que serían los estudios de fase 4, tuvieran que levantar su nivel de alerta y de detección para detectar cualquier tipo de señal que pudiera implicar algún evento adverso o supuestamente atribuido a las vacunas. En este sentido, también destacamos la importancia de agregar datos, como son eventos poco frecuentes. Mientras más casuística tenemos agregada, mejor análisis vamos a poder hacer y más rápido vamos a poder detectar determinados patrones. El otro gran cambio fue que a nivel internacional y a nivel regional muchas veces estos reportes se realizaban tradicionalmente de forma agregada, más allá de muchas iniciativas que promovían el reporte individualizado por caso. Es algo que no estaba necesariamente aplicándose así en todos lados. Entonces también esto generó un impulso porque el reporte del evento adverso no sea una suma de casos solamente al final del trimestre o al final del año, sino que pudiéramos saber más cerca del momento del origen de ese evento, individualmente qué pasó con ese paciente, cuál fue la vacuna responsable y cuál fue el contexto en el que eso sucedió. Es importante destacar que toda la transmisión de datos que se da por fuera del país siempre se realiza de forma anónima, o sea, más allá de que uno tenga un caso individualizado, se borran o se ofuscan o se ocultan los datos de identificación de los pacientes. Por lo tanto, generar un reporte individual no significa que ese reporte esté identificado con los datos personales del paciente, sino que se busca tener los datos para el análisis clínico y epidemiológico, pero no necesariamente saber exactamente quién fue la persona, sino sus datos generales, clínicos y epidemiológicos, como mencioné. También Felipe mencionó la encuesta regional de sistemas para la vigilancia de SAVI, que nos pone de alguna manera el gran desafío que tenemos en la región para pasar de las categorías A y B, donde se encuentran la mayor parte de los países que todavía utilizan papel o que tienen sistemas pero están fragmentados y aislados entre sí, para llevarlos a la zona verde, que de alguna manera sería lo ideal, poder tener sistemas centralizados web robustos, o aunque no estén centralizados, que puedan compartir información entre ellos para todos tener la misma información, de alguna manera que la fuente de la verdad sea semejante y que no dependa de a quién le pregunto qué datos reporta o qué datos tiene. Para lograr eso, los objetivos desde la Organización Panamericana de la Salud y desde el área de vacunación segura para dar soporte a la vigilancia de los ESAVIS fue claramente el fortalecimiento de los sistemas para la vigilancia, no solo a nivel regional, sino también a nivel país. Y para eso promovemos
que la captura de datos sea electrónica, idealmente en origen. Obviamente que para que esto se cumpliera plenamente deberíamos integrar registros de historia clínica electrónica con los sistemas de vigilancia, y eso es algo que probablemente suceda a mediano y largo plazo, pero sí que idealmente no haya muchos pasos de transcripción entre formularios de papel, registros o planillas de Excel y después transcripción a bases nacionales de vigilancia, sino que podamos consolidar o concentrar eso en un solo paso, donde el ingreso de datos, por ejemplo, en un hospital o en una institución, ya esté alimentando la base nacional de SABIS. Por otro lado, también mencionamos la importancia de la notificación y el seguimiento individual de cada caso de SABIS, al mismo tiempo fomentar la calidad de los datos, y esto incluye, pero no se limita, a la incorporación de estándares internacionales, no solamente de codificación, como estuvo mencionando Felipe, sino también de la estructura del mensaje y cómo se van a compartir esos mensajes o esa información, y todo con el fin de que podamos consolidar todos esos datos en información y en conocimiento que nos brinden la evidencia para la toma de decisiones. De alguna manera, en el ciclo del dato, lo ideal es recolectar el dato, pero con un fin que es que podamos tomar decisiones, o sea, que podamos tener inteligencia para la toma de decisiones. Al mismo tiempo buscamos disminuir la carga y sobre todo la doble carga que muchas veces se impone cuando existen distintos formularios paralelos para llenar y uno tiene que ser reportado a nivel municipal, otro a nivel provincial, otro a nivel nacional y otro más a nivel internacional. Entonces tratar de que la comunicación entre los sistemas no la realicen las personas tipeando manualmente o cargando archivos periódicamente, sino que uno pueda generar una integración a través de lo que podemos denominar puentes informáticos automatizados, tanto para el reporte electrónico a la Organización Panamericana de la Salud, como la integración entre sistemas dentro del propio país, ya sea sistemas de vacunación o de vacunación segura, de vigilancia de SABIS, como otros sistemas relacionados con la salud pública que pueden ser fuente o pueden ser destino de esta misma información. Todo esto con el fin, y a nivel regional ahora hablando, de que la información que cada país colecta sobre la vigilancia de SABIS pueda ser compartida a la Plataforma de Información en Salud para las Américas, que está disponibilizada en OPS, que es un repositorio de toda la información sanitaria de salud pública de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene algunas o genera algunos indicadores que son de público acceso, pero que en gran medida también tiene datos que son datos confidenciales para el análisis y para de alguna manera la toma de decisiones, tanto a nivel de OPS como sus contrapartes de los países. Digamos, no toda la información que cada país reporta a OPS es para generar un tablero abierto, sino que muchas veces es para analizar y comentar también de esta misma manera al país para la toma de decisiones, dada la sensibilidad y la importancia de los casos. La idea con esta información centralizada es poder generar distintas salidas como tableros, mapas o incluso aplicar nuevas metodologías de análisis de datos automatizados como Machine Learning y otras herramientas de inteligencia artificial para justamente mejorar o asistir a los expertos a nivel regional y a su vez asistir a los expertos y a los tomadores de decisiones a nivel de cada país respecto de qué hacer respecto de la vacunación. Como mencionamos, y entendiendo que los países están en diferentes etapas, la propuesta para recibir la información desde el país hacia el nivel regional se dividió en dos fases. La primera fase consiste en que, independientemente en la forma en que se recolecten los datos a nivel de cada país y en la forma en que se almacenen, puede ser perfectamente una planilla de cálculo, como mencionamos, una copia con los datos sin información personal de los pacientes, sin datos de identificación, se ha compartido de forma semanal y en forma individual por cada país, con usuarios autorizados, con nombre de usuario y contraseña, a nivel regional para poder realizar este análisis que estamos buscando. Pero sin embargo, entendiendo que esto es un mecanismo transitorio, queremos y estamos trabajando rápidamente en pasar a la segunda fase, que implica que exista una base nacional o un sistema nacional de vigilancia de SABIS, que pueden ser sistemas ya existentes, pueden ser sistemas de código abierto como DHIS2, que es uno de los sistemas que se están promoviendo, o sistemas que el país decida implementar según sus prioridades y sus decisiones de estrategia de salud digital, y que a su vez esta información almacenada y recolectada en cada uno de los pasos de la vigilancia de SABIS que Felipe ya comentó,
puedan ser compartidos a través de puentes electrónicos con la base regional de vigilancia de SAVIS y que al mismo tiempo exista un intercambio de datos entre lo que son las bases de vacunación segura y de medicación segura o farmacovigilancia general, que muchas veces están en cabezas de organismos diferentes, sean ministerios de salud, agencias reguladoras de medicamentos o institutos de salud pública, y que tienen la obligación también de reportar a su contraparte internacional, que es el Uppsala Monitoring Center, donde está la base internacional de farmacovigilancia VigiBase. Para esto, y de alguna manera para entrar ya en el tema de los puentes informáticos a los que hacía referencia, tenemos que hablar de interoperabilidad. La interoperabilidad es una palabra difícil de pronunciar, pero básicamente significa que dos sistemas informáticos puedan comunicarse, intercambiar información o intercambiar datos, pero al mismo tiempo puedan entender la información que están intercambiando y aplicar análisis automatizados de esa información o procedimientos automatizados. Claramente, si yo lo que intercambio, por ejemplo, entre dos sistemas son archivos de PDFs o una imagen y no tengo metadata asociada a ese archivo, probablemente necesite que una persona lea lo que está recibiendo un sistema de otro para interpretar el texto o la imagen o lo que sea que hay dentro de ese archivo. Si yo estructuro la información de tal manera que lo que envía un sistema y lo que recibe el otro es entendido por los dos, claramente puedo evitar que alguien tenga que transcribir o entender o interpretar lo que se envió y puedo proceder a realizar análisis que van a ayudar a las personas. O sea, no es que uno elimina a las personas, pero las personas van a concentrarse en realizar los análisis, las operaciones, de alguna manera, extrapolaciones de esa información y todo el proceso de data analytics que mencionó Felipe, pero no a tener que interpretar y transcribir, que es lo que tratamos de evitar. Para lograr la interoperabilidad, uno plantea que hay distintas capas o distintos tipos de interoperabilidad, pero que todos ellos son necesarios para poder cumplir este intercambio que mencioné. Una de las más importantes y la que habilita el intercambio son los acuerdos, y es la interoperabilidad organizacional, y es lo que hace que dentro de un país una provincia reporte información a nivel nacional al Ministerio de Salud, o que desde un Ministerio de Salud nacional se reporte información a OPS. Son acuerdos que, si existen, se deben revisar y ratificar para que esto suceda. Al mismo tiempo, la interoperabilidad técnica, que podría ser la primera capa o la última, según cómo lo veamos, tiene que ver con cuál es el soporte o cuál va a ser el mecanismo de ese intercambio de datos, y esto está dado en general por si yo utilizo, por ejemplo, tecnologías relacionadas a protocolos de Internet u otros tipos de redes, y es bastante genérico en cuanto a que se utilizan en muchas otras industrias. El tema quizás más complejo de analizar en salud específicamente son los dos del medio, que es la interoperabilidad sintáctica, que quiere decir cómo estructuramos el mensaje para intercambiarlo, y la interoperabilidad semántica, que habla de cuál es el idioma que vamos a hablar entre los sistemas para entendernos. Entre todos los que estamos acá, hay un acuerdo en que yo hablo en español y ustedes entienden el español para poder comunicarnos. Pero claramente, si tuviéramos gente de otros lugares del mundo, quizás tendríamos que pasar a otro idioma y empezar a hablar inglés, por ejemplo, para entendernos todos. Entonces, ponernos de acuerdo en cuál va a ser el idioma que van a hablar los distintos sistemas no cambia la esencia de cada sistema. O sea, cada sistema al interior de su casa o de su país puede seguir hablando el idioma que hablaba, solamente que al darse vuelta y querer hablar con otros actores, va a tener que acordar cuál va a ser el mecanismo o el idioma para poder intercambiar información. Y como dijo Felipe, solo con códigos no va a alcanzar. Digamos, necesitamos los códigos, necesitamos las codificaciones estandarizadas, necesitamos que cada país defina si va a utilizar JUDRAC, si va a utilizar Medra, si va a utilizar SNOMED, CIE11, y para qué va a utilizarlo en cada caso. Pero aunque avancemos en estas codificaciones estándares, el contenido de un Excel, si lo quisiéramos ver así, no alcanza con eso, porque cada sistema o cada país hoy tiene ese archivo con distintas columnas que les llama de diferente manera, y aparte puede generar un archivo distinto. Uno puede decir, bueno, yo tengo un CSV, otro dice yo tengo un JSON, yo tengo un archivo de Excel o de OpenOffice. Entonces, en realidad, y esto simplificándolo con las planillas de cálculo, pero es lo que termina pasando, uno cuando quiere recibir eso, por más de que diga yo uso CIE 10 o CIE 11, bueno, listo, nos ponemos de acuerdo en eso, la forma en que está armado el archivo
también puede facilitar o complejizar muchísimo esta tarea. Y ahí es donde surge la posibilidad de implementar FHIR, que tenemos a los expertos que van a contarnos un poco más en breve, pero para dar una introducción, FHIR es el acrónimo de Fast Healthcare Interoperability Resources, y como dijo su fundador o su creador, que es Graham Greene, es la web para salud. ¿Y qué quiere decir que es la web? Bueno, que todo lo que nos permite la web o Internet para el intercambio de cualquier tipo de datos a través de Internet, en otras industrias, en redes sociales y demás, FHIR intenta que eso suceda en salud, obviamente con todas las salvaguardas que tiene el proceso de atención sanitaria en cuanto a la privacidad, confidencialidad y sensibilidad de los datos. Y entrando específicamente en qué es el estándar, básicamente FHIR es el último estándar que generó la Organización Internacional de Estándares en Salud, HL7 o Health Level 7, que está público y disponible en internet, y pueden entrar o googlear HL7 FHIR y van a encontrar información al respecto, que está concentrado en el intercambio de información. Entonces trata, si bien puede servir como estructuración y plataforma para estructurar los sistemas al interior de cada hospital, de cada región, de cada país, en realidad pone el foco en cómo se intercambia la información entre los diferentes sistemas, y que al interior de cada sistema, insisto, cada uno pueda mantener la estructura que tenía antes. No necesariamente uno tiene que cambiar todo, sino adaptar este tipo de salida como mensajería. Como tal, y haciendo referencia a mecanismos de envíos a domicilio, podemos decir que lo que hace FHIR es lo que cada proveedor quiere que llegue al domicilio del cliente, es ofrecer el paquete y el sistema de envío. Entonces nos resuelve de alguna manera esa parte para que todos puedan recibir su paquete y puedan abrirlo en destino y estar contentos con que el mensaje llegó. Al mismo tiempo es reutilizable, entonces lo que nosotros trabajemos ahora, por ejemplo, para vigilancia de seguridad de vacunas, va a poder ser reutilizado para otros casos de salud pública, y eso va a hacer que sea costo efectivo, porque no tengo que reinventar la rueda cada vez, y al mismo tiempo que sea escalable, porque lo puedo no solamente aplicar a una institución, a un país o a una región, sino también cambiar o incorporar nuevos casos de uso, y es también lo que vamos a hacer nosotros con Vacunación Segura, reaprovechando todo lo que ya se ha hecho con FHIR para otros casos de uso. Entonces no estamos empezando de cero, claramente. Pero FHIR no es solamente guías, documentos o una plataforma que está disponible abiertamente, y de hecho hay servidores gratuitos que se pueden implementar con licencias open source para que un país decida, por ejemplo, generar un servidor FHIR propio, sino que también hay toda una comunidad de expertos que inicialmente son miembros de HL7, pero no tienen que ser miembros. O sea, hay mucha gente que toma cursos y aprende y sabe de FHIR, y por lo tanto puede implementar o acompañar este tipo de implementaciones sin ser un miembro. Y todos tienen este objetivo en mente de facilitar el intercambio de información y resolver las necesidades de salud. ¿Quiénes usan o impulsan FHIR? Bueno, básicamente la mayoría de los países del mundo y de las regiones tienen proyectos ongoing, ya sea a nivel nacional o a nivel, digamos, de distintos subsectores de la salud, oficinas de salud pública en Estados Unidos, Canadá o en el Reino Unido y en la Unión Europea, pero también la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud recientemente publicó la recomendación para los certificados digitales de vacunación, y es interesante saber que el backbone o la estructura que se utilizó para que los países puedan intercambiar la información de los certificados está basado en FHIR. O sea que nosotros ya podemos mirar a un organismo como la Organización Mundial de la Salud haciendo uso de este estándar, y que claramente va a ser una de las aplicaciones, porque también hay otros proyectos, por ejemplo, relacionados con el cuidado digamos, de los antes de los recién nacidos, del embarazo y de los recién nacidos, el Antenatal Care, que ya tiene sus propias guías basadas en FHIR, no solamente para estructurar la información, sino también para el soporte a la toma de decisiones. Como decíamos, la idea es reutilizar recursos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un reporte de un resultado de PCR de COVID, podría tener las distintas piezas que representan este paquete o esta estructura de FHIR, con distintas piezas como
los datos del paciente, los datos del hospital en donde ese resultado o ese análisis se hizo, quién fue el profesional de la salud y cuál fue el resultado de ese estudio diagnóstico. Pero si yo en vez de esto quiero mostrar o intercambiar información sobre una vacuna, lo único que voy a tener que hacer es reemplazar una parte donde decía PCR, por así decirlo, por datos de la vacuna. Y esto también es extensible al evento adverso. Entonces yo puedo de alguna manera, como decía, reutilizar toda esa estructuración, más allá de que estas son cuestiones más técnicas. FHIR también permite el mapeo de, por ejemplo, estándares que ya llevan, como decía Felipe, mucho tiempo de circulación. E2B-XML es el estándar más extendido en farmacovigilancia y es lo que utiliza VGFlow y VGBase para intercambiar datos, pero como vamos a ver, tiene algunas restricciones que hacen que no se haya podido adaptar o adoptar por todos los países y en todas las regiones de la misma manera, y una de las cuales tiene que ver con la limitación de solo aceptar, por ejemplo, MEDRA como código de efecto adverso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, somos más flexibles para facilitar la adopción del intercambio de datos e incluimos CIE-11, SNOMED y otros, y generamos la posibilidad de mapear o intercambiar codificaciones, FHIR permite hacer este tipo de intercambios para finalmente sí tener el código MEDRA en caso de ser necesario. Entonces, de alguna manera la propuesta no es un estándar u otro, sino combinar lo mejor de los dos para que aquellos países que ya están trabajando con E2B puedan seguir haciéndolos a pesar de las dificultades que puede haber implicado esa adopción, pero en todos aquellos que están empezando y están ahora generando estos sistemas de información, promover FHIR como el estándar de intercambio que puede generar una salida de 2B para aquellos que reciban ese tipo de información, como decíamos, VGFlow y VGBase, pero siendo FHIR más fácil y más rápido de implementar, con una gran comunidad que sirve no solo para vigilancia de efectos adversos, sino para muchos otros casos, que permite agregar variables que no están incluidas en E2B, y ahí entran muchas de las variables de embarazo necesarias para la vigilancia de SAVIS que se definieron en la región de las Américas, que admite otras codificaciones, como mencioné recientemente, y que además podemos ir mejorándolo en ciclos sin esperar a que salga un nuevo estándar publicado, por ejemplo, por la Organización Internacional de Estándares que generó E2B. Estamos en el proceso de pasar de las guías de papel que se publicaron tanto a nivel de OMS como OPS y pasar o llegar al envío de datos automatizados por parte de los sistemas, y para eso tenemos que pasar por diferentes etapas, una de las cuales es claramente, después de tener la información estructurada en cuál sería los componentes o los data elements, generar guías de implementación FHIR para que cada sistema pueda adoptarlo y pueda generar estos mensajes para intercambiar información. Al mismo tiempo, esto va a permitir que podamos ya avanzar concretamente con que el país que adoptó este estándar para intercambio envíe la información al principio como forma de prueba y finalmente como el mecanismo estandarizado de reporte. De alguna manera, la visión que tenemos a mediano plazo es que tanto los sistemas de los hospitales centinelas como las bases nacionales de SAVI puedan reportar automáticamente a la red regional de vigilancia Centinela o la red regional de SAVI a través de los puentes informáticos automatizados basados en FHIR principalmente, y en los que ya tienen E2B que también lo puedan utilizar, y al mismo tiempo colaborar con los países en estructurar la información para generar la carga automática de las bases nacionales de farmacovigilancia y que haciendo uso de E2B puedan reportar a la base internacional de VGBase. Los próximos pasos, y con esto estamos cerrando la presentación, es que en OPS y específicamente en el área de vacunación segura, con colaboración de otras áreas relacionadas como inmunizaciones y farmacovigilancia, podamos conformar un equipo que ya está conformado y se está justamente capacitando en estándar FHIR y en aplicación del estándar, que al mismo tiempo incorporemos expertos externos que están aquí presentes en la reunión y otros que puedan sumarse a futuro, para crear las guías de implementación FHIR, que es un proceso de desarrollo de la guía, pero también de validación y de prueba o testeo, tanto electrónico como clínico y epidemiológico. El proceso de difusión y capacitación a los países, de los cuales este webinar es una piedra fundamental, y la instalación del servidor FHIR en OPS para poder recibir la información, como decíamos, primero como pruebas y después ya como el mecanismo estandarizado de intercambio de información. Específicamente, en el tema de la capacitación, la propuesta es que tengamos cursos de FHIR para los distintos interesados, tanto iniciales como el que se está presentando hoy, como cursos más avanzados, pero también generar seminarios, jornadas, working groups,
para trabajar codo a codo con expertos y que podamos, al mismo tiempo que estamos aprendiendo, resolver las necesidades del intercambio de datos. Inicialmente este curso está disponibilizado en español, pero próximamente lanzaremos las versiones en inglés y portugués para que los otros países de la región también puedan beneficiarse con estas capacitaciones. Y a futuro, un poco para tener quizás la visión de lo que podría ser en el futuro, es que FHIR no solamente sirva para el intercambio de datos de vacunación segura, sino para intercambio de otros datos, de otras bases de datos de salud pública, que puedan surgir en la medida que sea necesario ese tipo de intercambio. Muchísimas gracias y estamos abiertos a preguntas, obviamente siguiendo con las presentaciones. Muchísimas gracias, doctor Daniel Risato, por esa dinámica presentación. En este momento, como les presentamos al inicio de la agenda, al finalizar las presentaciones, tendremos un pequeño espacio de diálogo con preguntas y respuestas, pero queremos priorizar sus inquietudes. Vemos que ya algunas han estado escribiendo en el chat y vamos a mantener priorizado ese espacio para poder dar en este momento la invitación a los ingenieros Fernando Campos y Diego Kaminker para que puedan sumarse a la exposición siguiente. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días. Un gusto poder participar y ayudarlos o colaborar desde HLCT Argentina en, creo que lo que mejor sabemos, que es un poco enseñar o transmitir nuestra pasión por el estándar. Digamos, ya hablaron bastante del estándar, digamos, en este caso, digamos, y los usos y los posibles elementos que tienen, por lo cual, en realidad, yo rápidamente les voy a mostrar algunas partes de lo que les contaba diciendo Daniel, que tiene que ver como, digamos, esto que es FHIR, digamos que para muchos algunos lo conocen, pero otros no, y cómo los acercamos un poco a ese mundo, ¿sí? Entonces la idea es llevarlos a través de ese elemento. A ver si están viendo mi pantalla. Sí. Sí. Están viendo el FAN, no el FHIR. Están viendo el FAN. Perfecto, vamos a cambiar de curso. Sí, dentro de los cursos, digamos, que se dan desde HLCT Internacional y, digamos, desde HLCT Argentina, tenemos digamos, algunos básicos de FHIR, algunos básicos propiamente de HL7 y algunos incluso avanzados. Así que miremos alguno. Este es el curso de FHIR en español. Entonces, digamos, de la misma forma que tenemos la versión está en español, digamos, está la versión en inglés que les comentaba Daniel, y después hay el mismo contenido, pero tomado por la gente de HL7 Brasil, que es la que lo transmite en portugués. En sí, yo les voy a contar rápido de qué se trata el curso y cómo lo tenemos estructurado, como para que ustedes tengan una idea. Digamos, es un curso relativamente rápido, ameno y fácil de llevar, bastante práctico. Digamos, el objetivo nuestro es que aprendan, o uno de los lemas nuestros es que aprendan haciendo, digamos, que realmente ejecuten y realicen las actividades. Entonces, digamos, todo el curso está disponible en una plataforma en la cual nosotros tratamos de llevarlo, y está disponible el 7x24 con los distintos contenidos que hay, con material para leer, digamos, de referencia, e incluso con videos y elementos comparables y actividades con las cuales trabajar. Entonces, en una primera semana, digamos, lo que vemos es una introducción a FHIR, ¿sí? Ver de qué está, digamos, qué es lo que implica, qué es lo que significa FHIR, por qué se creó, cuáles son los elementos básicos y cuál es la estructura básica de FHIR, cuáles son la arquitectura y los principios en los cuales está definido. Después tenemos una segunda semana donde empezamos a interactuar con un servidor FHIR, digamos, y empezamos a crear recursos, a interactuar con un servidor, creando el recurso en un servidor, digamos, intercambiando esta información, pero directamente con un servidor. Más o menos el mismo esquema que van a hacer ustedes, o digamos, o lo que va a meritar el proyecto cuando yo tenga un efecto adverso. Digamos, lo que yo tenga un efecto adverso, lo que quiero hacer es que todos los sistemas que están involucrados lo reporten de la misma manera a un servidor FHIR común, que va a ser el de la OPS. Entonces, eso, digamos, entonces dentro de esta parte,
digamos, lo que van a ver, digamos, es conceptualmente qué es lo que implica estas operaciones, digamos, de enviar un recurso o un conjunto de recursos a un servidor y cómo recuperarlos, cómo consultarlos. Después, en la tercera semana, digamos, tenemos un poco un Fire más avanzado, que acá ya lo que nos recordemos o lo que empezamos a trabajar es no trabajando con un solo recurso, sino empezar a trabajar con varios recursos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver lo que son transacciones, documentos, ese tipo de cosas, que también es parte de lo que imaginamos este proyecto va a ocupar, ¿sí? Porque no lo vamos a tener resumido en un solo recurso toda la información, sino que lo tendremos en distintos recursos y tendremos que generar una estructura para intercambiar esta información. Y entonces básicamente en esta tercera semana vamos a ver cómo un servidor Fire trabaja y procesa esa estructura. Y finalmente, digamos, como para darles las bases a que conozcan cómo se maneja Fire, digamos, Fire es un estándar que es muy amplio, es muy potente, pero tiene, digamos, al ser una única especificación mundial, digamos, requiere que una haga adaptaciones o en realidad que defina guías de implementación para cada uno de los proyectos con los cuales trabajar. Entonces, digamos, en esta última unidad, lo que vemos es un poco eso, es conformance, es un poco ver qué es lo que tengo que hacer para que mis proyectos o para que mis recursos se adecúen al proyecto en el cual quiero realmente trabajar. Vemos un poco de guías de implementación y cómo trabajar con perfiles, digamos, en Fire. ¿Sí? De este mismo sentido, exactamente el mismo contenido con las mismas actividades está el curso en inglés. ¿Sí? Y después, digamos, esta es nuestra primera approach, digamos, el objetivo son tres cursos, digamos, o 3 especializaciones o 3 enfoques en los cuales capacitarlos. La primera tiene que ver con esto, que es darle las bases a todos, como para que conozcan el concepto de Fire. Y después vienen 2 cursos más que Diego les va a dar digamos, un poco más de detalle, pero que tienen que ver propiamente cómo uso todo esto que voy a aprender en estas 4 semanas en el proyecto, y después para un grupo selecto, digamos, o para cierto grupo que defina y aprenda a ver cómo trabajar y cómo armar las guías de especificación. Ese en sí es el concepto general. Le dejo a Diego para que les dé un detalle los otros 2 y después quedamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Fer. La idea, entonces, de este primer curso es que ustedes se encuentren con qué significa Fire y para qué sirve y cómo se usa. Y después de eso, ¿qué ocurre? Digamos, la pregunta es, después de esto, ¿qué ocurre? Y hay 2 respuestas. La primera respuesta es que este proceso que vamos a realizar de generación de una guía hace que Fire pase de ser algo global y abstracto a algo específico para este escenario y caso de uso que ustedes están recorriendo, que es reportar eventos adversos de vacunación. Y esa guía, va a haber algunos que van a tener que seguir la guía para poder reportar, y ese es el segundo curso que vamos a dar, que va a ser cómo, utilizando Fire, vamos a poder informar eventos adversos a OPS, entre otras cosas. Digamos, hay más complejidad porque es también cómo consultar la terminología de la que hablaban, cómo sabemos qué códigos son válidos y no, cómo sé que el artefacto que estoy intercambiando es válido o no, cómo tengo la autenticación y autorización para comunicarme con el server. Todos esos temas son temas de implementación desde los países, así que ese es un curso específico. Una vez que hayan terminado el curso básico, vamos a tener que darles un curso específico sobre cómo usar Fire con esta guía de implementación. Y después hay otra parte más, que la estamos empezando ahora a recorrer con la gente que está definiendo la guía, pero va a tener que ser algo formal para poder mantenerla, que es, ¿qué pasa si el año que viene a ustedes se les ocurre incorporar nuevos elementos de datos, por ejemplo, porque llegan a un consenso sobre que en realidad no alcanza con poner antecedentes previos similares, sino que necesitan eso abrirlo en 2,
o necesitan algún elemento de datos más. ¿Cómo se agregaría eso a la guía? ¿Cómo impactaría en los implementadores? ¿Qué nivel de consenso se necesita? ¿Y cuál es la gobernanza de eso? Digamos, hay una gobernanza. La gobernanza es, como decía Daniel, interoperabilidad organizacional, es ponernos de acuerdo en qué es lo que se va a intercambiar y entre quiénes y cuándo, pero además es quién se ocupa de mantener esta guía viva. La guía no se va a hacer una sola vez y va a quedar para siempre. Entonces, ¿cómo hacemos para que este proceso sea lo más suave posible y lo puedan mantener en el tiempo desde la OPS? No queremos mantenerlo desde HL7. Queremos que la OPS con sus expertos mantenga para los próximos años esto que es un bien público para todo nuestro continente, y en lo posible, si lo podemos ampliar, sería mejor todavía, desde el HL7 internacional por lo menos. Queremos que ustedes mismos lo puedan mantener a medida que pase el tiempo y que aprendan cómo, digamos, que aprendan a discutir esa gobernanza y a implementarla, porque lo que tiene en FHIR los perfiles es que son implementables, son computables. Vieron que en el diagrama de Daniel, en el lugar del medio estaba la guía computable. Quiere decir que alguien que quiere enviar la información al centro regional sabe que la información que está mandando está correctamente armada, porque no es un Word que le dice cómo hacerlo, sino que es un conjunto de elementos informáticos que permiten determinar que lo que está mandando es lo correcto, por lo menos desde el punto de vista semántico y sintáctico. Hasta acá lo voy a molestar. No, muchísimas gracias Diego y Fernando, ninguna molestia, agradecidos por su participación muy amena, también muy práctica y muy aclaratoria sobre los desafíos a futuros que se van a enfrentar entonces en relación a este curso. Tenemos en este momento un espacio para preguntas y respuestas. Tenemos ya un par de preguntas en el chat. Daniel y Felipe, Fernando y Diego, les invito entonces a interactuar con el público. Muchas gracias, María Paz. Y yo fui colectando las preguntas para poder agruparlas según el tema. Pueden seguir haciendo preguntas y las vamos retomando, así que no hay problema con eso. Una de las preguntas de los asistentes tenía que ver con el curso que estamos lanzando hoy, si está disponible para tomar con costo o gratis, y si es posible que se pueda tomar desde México, independientemente de que ya esté el proceso HL7 en este país. Muchas gracias por esa pregunta. Los cursos en general que brinda HL7 Internacional y las filiales de países son generados por cada una de estas filiales para aprender sobre el estándar y por lo tanto, y dan certificaciones oficiales de HL7 Internacional en general para de alguna manera decir yo tomé el curso, y esto sirve también como un habilitante para poder participar en proyectos de este tipo en los ministerios de salud, pero en cualquier otra organización que quiera hacer uso del estándar FHIR. Lo que hemos hecho desde OPS es facilitar o difundir este curso, cubriendo a modo, podríamos decir, de becas, a los referentes que estén trabajando o que vayan a trabajar en sistemas de información relacionados con vacunación segura en la región, para promover justamente la adopción de este estándar, el conocimiento del estándar, y que cada vez digamos, sea implementable en los distintos países de la región, y que existe el conocimiento para hacerlo. Entonces la respuesta es, a través de esta iniciativa que estamos haciendo y el lanzamiento de este curso que inicia la semana que viene y hasta fines de noviembre, se están dando becas específicamente para el curso HL7 FHIR en español, con llegada a justamente, o priorizando a aquellos que están trabajando en los ministerios de salud, agencias reguladoras u otros organismos de salud pública en proyectos de vacunación segura o de vigilancia de SARS. ¿Es posible tomarlo desde México? Completamente. Son cursos online que se pueden tomar desde cualquier lugar de la región de las Américas, y al mismo tiempo no importa que el país sea afiliado a HL7, esté trabajando con proyectos de HL7 FHIR o no. Eso es totalmente independiente, porque lo que queremos hacer es aumentar la capacidad instalada del conocimiento de aquellos contrapartes técnicas de los organismos de salud pública de cada país, independientemente de cuál sea el nivel de avance y de desarrollo, porque esto es parte de
poner esas pequeñas ladrillos o piedras fundamentales para que avance la transformación digital en toda la región. Otra pregunta hacía referencia a si DHIS2 como sistema de la vigilancia Centinela puede utilizar FHIR para intercambiar datos. Es una muy buena pregunta porque justamente es otro de los desafíos que estamos resolviendo, que es que aquellos países que adoptaron o van a adoptar DHIS2 o cualquier otro sistema, lo mencionaba también, pueden ser sistemas ya existentes u otros que vayan a adoptar, puedan incorporar este puente informático basado en FHIR para enviar los datos desde DHIS2 a la base regional de vigilancia de SAVIS. O sea que la respuesta es sí, no es algo que ya esté creado porque depende de la guía de implementación que estamos elaborando ahora y que pensamos tener para el mes que viene para poder probar con los países y empezar a generar los distintos mecanismos de capacitación y de implementación. Otra pregunta, y esta es de Brasil, mencionan que ellos en Brasil, el PNI utiliza FHIR para las notificaciones de SAVI, lo cual es genial, digamos, nos habla de que ya está adoptado el estándar en ese sentido, pero Anvisa utiliza E2B, Anvisa es la Agencia Reguladora de Medicamentos. Tuvieron bastante trabajo para realizar el mapeo y por eso tener una documentación facilitaría el intercambio entre las plataformas. Bueno, la respuesta es, estamos trabajando justamente en que la guía de implementación FHIR como recursos tenga este mapeo bidireccional. Entonces, si uno entra por FHIR siguiendo la guía de implementación que vamos a publicar, tenga como salida E2B, pero también, entrando por E2B, tenga la salida a FHIR siguiendo la guía de implementación. Ahí habría que ver porque probablemente la forma de implementación de FHIR que hoy tienen en el PNI, si es que ya está implementado y ya lo están utilizando, no sea exactamente igual, hay que ver cuáles pueden ser las diferencias, pero claramente va a ser de ayuda tener esa información disponible. Estamos trabajando y es parte de la guía de implementación. Monopolicé las respuestas, pero sigo. Otra pregunta es si el uso de FHIR implica previamente un mapeo de las variables entre los sistemas que estarían intercambiando la información, si sería necesaria una armonización de las variables. Y en este sentido, me gustaría quizás darle la palabra a Diego o a Fernando para que cuenten cómo es el proceso de entender, si yo tengo un sistema, cómo hago para usar FHIR para intercambiar datos que va a tener determinados Justamente, Fernando tuvo que irse, así me dejó solo con ustedes. Igual no me da miedo. La idea es que cuando uno tiene un sistema o un grupo de sistemas para conectar, porque en realidad en este caso vos hablabas de que la interoperabilidad era entre 2, pero acá estamos hablando de una interoperabilidad entre 43. Entre 43 más los externos, entre 48, entre 50. La verdad que perdimos la cuenta qué interoperabilidad es. Entonces, el primer trabajo es justamente armonizar, es saber cuál es el modelo de información que estamos tratando de representar previo a FHIR, digamos. A eso lo llamamos el modelo lógico. ¿Sí? El modelo lógico, lo van a ver acá, lo que estamos trabajando ahora en súper borrador, no es nada de esto es verdad, es solamente un borrador preliminar de lo que estamos discutiendo, y lo usamos específicamente para discutir. No es que esto va a ser, sino que esto es una manera que se nos ocurrió de representar lo que están intercambiando ahora. Y entonces el primer paso de la guía es expresar qué es lo que quieren intercambiar todavía sin hacer juicio de valor sobre cómo se va a intercambiar. En principio es denominar de alguna manera a las variables y darle algún tipo de datos muy genérico por el momento. Y también nos sirvió esta definición de modelo para que los expertos en terminología nos puedan decir si hay una terminología estandarizada para eso o no la hay, o hay varias y hay que discutirlo. Todas las preguntas que ustedes vieron hoy en una de las presentaciones, creo que de Felipe. O sea, ¿existe un modelo de codificación para vacunas? Sí, hay que ver cuál se puede usar. ¿Existe un modelo de codificación para los diagnósticos, para las complicaciones? Para los ESAVI en particular, sí, pero ¿cuál vamos a usar? Bueno, depende de un montón de factores y es parte de la discusión. Una vez que tenemos esto definido, pasaríamos a decir cómo se intercambia esto utilizando artefactos FHIR. El problema con nuestro modelo antiguo de trabajo de cascada era que uno hacía esa definición y después si quería hacer una definición nueva tardaba 4 años porque
el proceso de incorporar un dato nuevo. Imagínense, tengo que agregar un dato nuevo acá. ¿Qué hago? ¿Todo de nuevo el mapeo? Tengo que volver a evaluar todo lo que usé de nuevo. Entonces, una de las preocupaciones que tenemos es que esto sea lo más ágil posible, que si el año que viene ustedes dicen no, queremos usar esto para otras vacunas, o queremos usar esto y agregar más información que está pidiendo la gente que trabaja sobre embarazo o sobre pruebas clínicas, que no sea un dolor de cabeza agregar un dato nuevo. A eso llamamos gobernanza, que el modelo lógico inicial cambia, cómo impacta eso en los artefactos de intercambio y cómo impacta eso en los países. Digamos, y como hablamos de APIs, cuando uno habla de APIs, la API ¿qué es? Es un contrato. Entonces, ese contrato sigue vigente para los que todavía no pudieron cambiar y cambia para los que pueden cambiar. Esa es la manera inteligente y moderna de trabajar con los contratos. Uno no puede decir, mañana no pueden informar más de esta manera. Y todos corriendo a arreglarlo. Digamos, estos procesos más en esta complejidad de organización pueden llevar tiempo, inclusive la modificación de los artefactos de intercambio. Entonces, perdón que me extiendo demasiado. Modelo de información, del modelo de información vamos a derivar los artefactos, pero además en este proceso tenemos que tener en cuenta cómo va a ser la gobernanza futura y la posibilidad de modificación de este modelo y los artefactos, y que no sea una cosa muy engorrosa. Espero haber podido contestar la pregunta. Sí, excelente. Muchas gracias, Diego. Y una última pregunta, realizan sobre la seguridad. ¿Cómo funciona la seguridad respecto a la plataforma de FHIR? ¿Conocen Smart on FHIR? Conocemos Smart on FHIR. Smart on FHIR tiene muchas variantes. Algunas variantes son para un usuario logueado en el sistema con determinadas características. Y hay una de las variantes de Smart on FHIR es para business to business, B2B se llama, ¿no? Entonces, vamos seguramente a utilizar alguna variante de Smart on FHIR B2B lo más rígida posible. Me refiero a rígido en el sentido de que uno tiene que definir claramente cuáles son los roles de cada uno de los sistemas que participan y qué es lo que pueden tocar y qué es lo que no pueden tocar. Por ejemplo, se me ocurre hoy que las entidades nacionales no pueden tocar las definiciones de lo que usamos nosotros para definir los artefactos, porque eso es, digamos, un rol que cumple la OPS. Digamos. El consenso sobre qué intercambiamos lo maneja la OPS, no puede cualquiera tocarlo. Entonces, y después cada país podría subir sus cuestionarios, pero no puede subir cuestionarios de otro país. Entonces, ese tipo de seguridad definida por roles está en la especificación de Smart on FHIR, y bien implementada nos permite securizar el intercambio. En este caso el intercambio no es del todo complejo, porque en realidad la única responsabilidad que tienen en las operaciones los países es en el de agregar ESAVIS o modificar ESAVIS que ya hayan agregado ellos mismos. Y después habría que ver quién tiene derecho a leer todo, a leer el conjunto completo de todo lo que se generó desde todos los países. Es un caso de uso que me parece que es interesante, digamos. ¿Quién puede hacer una agrupación de todo lo que entró y verlo todo junto? Pueden todos, pueden algunos. Es una discusión que tenemos que tener, todavía no la tuvimos, pero sí, tenemos conciencia de Smart on FHIR y puede ser una de las variantes que usemos para securizar el intercambio. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Daniel, Felipe, Diego y también a Fernando por sus exposiciones. Si no tenemos más preguntas por parte de la audiencia, en este momento, a nombre de la doctora Desiree Pastor y del doctor Marcelo D'Agostino, quisiéramos invitar al doctor Felipe Molina para que compartiera unas palabras de cierre del webinar. Felipe. Gracias, Maripaz. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Esto es solo un abrebocas de la ola que viene de aquí en adelante. Una de las dificultades
que hemos enfrentado permanentemente en la región tiene que ver con las dificultades en el intercambio de información. La pandemia y la respuesta a la pandemia nos ha enseñado que el valor que tiene disponibilizar información oportunamente en tiempo real para poder tomar decisiones adecuadas en respuesta a situaciones como la que hemos vivido desde hace más o menos 2 años. Es fundamental que quienes están ingresando al contexto o a conocer los términos FHIR puedan profundizarlos. Responde preguntas no solamente para quienes van a implementar esto en los sistemas de información, sino también para quienes hacen el trabajo de vigilancia día a día. Desde la perspectiva nuestra de quienes hacemos la vigilancia, el conocer FHIR nos ha permitido encontrar una metodología de trabajo para definir cuál es la información que requerimos para responder a las preguntas de vigilancia y cómo traducimos eso en herramientas que son útiles para quienes están en el campo recogiendo información o para los usuarios de los sistemas de información. Entonces, esto no solamente es un asunto que le compete o que le puede interesar solamente a los ingenieros o a los encargados de los sistemas de información, sino a quienes hacemos salud pública, a quienes hacemos vigilancia. La recomendación es que ustedes, por favor, diseminen la voz, diseminen el mensaje. Quien en sus países, si no han participado los encargados de tecnologías de información, vincúlenlos, háganlos que conozcan FHIR. Exploren la posibilidad de implementar FHIR, no solamente para transmisión a nivel regional, sino esto también es bastante útil para la interoperabilidad de sistemas de información en los niveles nacionales. Es una herramienta que está siendo usada en otras regiones del mundo. En este momento, la Agencia Europea de Medicamentos tiene una estrategia específica de trabajo con HL7 para definir específicamente elementos de farmacovigilancia usando el estándar FHIR. La FDA también está trabajando en el desarrollo de guías FHIR para el reporte de reacciones adversas con medicamentos y eventos adversos, tanto en el contexto de la vigilancia pasiva como en ensayos clínicos. Se está usando guías FHIR y guías y protocolos de implementación de FHIR para estudios de vigilancia activa y de vinculación de bases de datos para generación de información de seguridad de vacunas en países en los que los hospitales cuentan con sistemas electrónicos de información. Entonces, la multiplicidad de usos que tiene esta herramienta es bastante grande. Es fundamental que todos empecemos a entender qué significa esto de estandarizar y que podamos implementar y trabajar al interior de los países y de las zonas donde ustedes se encuentran en usar esta herramienta que ha sido recomendada o que está siendo usada en muchos países desarrollados y que ha ayudado mucho a generar la información con la velocidad que se está generando ahora para responder a las preguntas de salud pública. Una de las cosas que siempre cuestiona a muchas personas es por qué en las noticias vemos que los datos y las informaciones que se generan provienen de países en desarrollo, países desarrollados, perdón, principalmente, y por qué en nuestros países no hay tanta información disponible con la oportunidad que se ve en otras regiones. Y una de las razones tiene que ver con las dificultades que hemos mencionado en este webinar. Y FHIR y HL7 ha sido unas de las, o han aportado a solucionar estos mismos problemas en otras regiones y por eso estamos haciendo este webinar y queremos promover el conocimiento de este estándar que puede ser usado no solamente para vacunación segura o para eventos relacionados con vacunas, sino para también otro tipo de eventos en salud pública u otras vigilancias en salud pública. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas y esperamos ver su asistencia concurrida a los cursos de FHIR. Quedamos atentos a las preguntas que tengan vía correo electrónico. Recuerden, quienes no son del Ministerio de Salud o de las autoridades nacionales, pueden contactar
a las oficinas de OPS de las representaciones de sus países y extender preguntas adicionales si hay alguna. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchísimas gracias a todos. Damos por finalizado entonces el presente webinar y esperamos que tengan una excelente finalización de jornada. Adiós. Adiós, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias a todos.